y lo más hermoso, aunque nosotros fallemos, porque nos ama. Jehová Nishi, mi bandera. Levanten su mano. Jehová Nishi es tu bandera, un estandarte en tu vida para salir adelante, para cumplir el propósito de adorarlo y amarlo. Jehová Jireh, el que provee. Él es el que provee todo lo que tú necesitas en todas las áreas de tu vida. Jehová Rafa, mi sanador. Ya no tengo que estar esclavo de enfermedades ni de debilidades, porque dice que Cristo en la cruz llevó mis enfermedades, mis dolencias, mis pecados y mis debilidades. Soy libre. Proclama esa libertad. Soy libre de toda enfermedad. Y Jehová Chama, Él está presente. Él se hace presente. Él es poderoso y Él nunca nos deja. Y Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Por eso Cristo es nuestra paz. Y vamos a empezar este mensaje que me dio el Señor, que se llama y la intervención divina. Cuando se acaban nuestras fuerzas, cuando se acaba la fe, cuando a veces vamos caminando y no les ha pasado que dices, ya no puedo, ya casi quiero tirar la toalla de situaciones. ¿Sí les ha pasado o nada más a mí? Sí, dice la Escritura que debemos de ser sinceros y sencillos hijos de Dios. Y cuando se acaba la toalla o cuando la queremos tirar, más bien viene la intervención divina. Porque Dios nunca llega tarde. Dice que todo en su tiempo lo hizo hermoso. Eclesiastés 3:11. Vamos a ir primeramente a Proverbios 19:21. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién ha hecho planes? Y la pregunta clave, ¿has tomado en cuenta al Señor? ¿Has orado o has hecho tus planes en tus propias fuerzas? Y aquí en la Traducción Viviente dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor va a prevalecer. ¡Wow! Si Dios te escogió para ser su hijo, el plan y el propósito, si tú lo tomas en cuenta en sus planes, en tus planes, Él los va a cumplir. Y aunque no lo tomes en cuenta, Él te va a llevar a que lo tomes en cuenta. ¡Wow! ¿Sí me explico? Parece de locura porque dice que las cosas del reino son locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, que nos ayuda y nos jala al propósito, porque el propósito más grande que podemos tener es vivir cerca de Él y conocerlo más cada día. Ok, después vamos a Jeremías 23:24. Vamos a ver la grandeza de nuestro Dios. Jeremías 23:24 dice, cuando ya lo tienen me dicen ya. Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? O sea, siempre Dios nos está viendo, por eso es Jehová Shama, Él está presente, ¿sí? En escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios llena todo, en Él existimos y en Él nos movemos. Él todo lo ve. El Salmo 94:9 dice, el que hizo el oído no oirá. O sea, Dios está escuchando todo. Y el que formó el ojo no verá. Dios está viendo todo. Qué revelación, ¿no? Debemos estar más conscientes de que Dios está viendo todo, que está escuchando todo, que está con nosotros, que de las circunstancias a veces negativas que quieren apagar nuestra fe y nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios, en el Dios todopoderoso, el gran yo soy, que es inmutable, que guarda pactos, que es el eterno.
aunque nosotros fallemos, Él sigue siendo Dios. ¿Sí? Y repasando la Biblia, Dios me empezó a hablar. A mí en los últimos 2 años, una de las partes de la Biblia que más me han impactado es en Génesis 6, cuando Dios se arrepintió de haber hecho al hombre porque de continuo en su corazón era el mal. Y después, en Génesis 11, cuando el hombre, sin tomar en cuenta a Dios, empezó a hacer una torre de Babel, que hicieron ladrillos, usaron su inteligencia, pero no para tomar en cuenta a Dios, sino para hacer las cosas a su propio concepto. ¿Y qué pasó? Dios los vio y dijo: confundiré las lenguas para que no cumplan ese propósito, porque sabía Dios que si lo hacían sin Él iban a ser, ¿qué? Destruidos, iban a ser infelices, ¿sí? Y Dios nos hizo para tener una relación personal con Él y que realmente tuviéramos ese propósito y ese plan que nos acerca a Él, a su amor, a su cuidado. Nada puede haber más grande en la vida que esto: saber que Dios se mueve, saber que Dios está presente y que en Él existimos y que en Él nos movemos. Y después dices tú, bueno, ya Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en Génesis 6, ya mandó el diluvio, escogió a Noé para hacer el arca y salvar a toda su familia y traer una nueva generación. Pero luego vemos la torre de Babel, que el hombre otra vez empecinado de no tomar en cuenta a Dios. ¿Pero qué creen? Dios tenía un plan. Y así como a veces parece que está todo sin moverse, a veces uno ve cómo está la maldad aparentemente avanzando, Dios tenía un plan y una persona para formar ese pueblo de fe, ese pueblo suyo que somos nosotros. Una generación de fe, una generación de Cristo, una generación que le adora en espíritu y en verdad. Y vamos a ver en Génesis 12, del 1 al 5, cómo Dios había escogido a un hombre. Y ese hombre parecía también, como todas las cosas de Dios, parecía locura, porque vamos a ver más adelante que su esposa no podía tener hijos. Pero vemos en Génesis 18, adelantándome un poquito, vemos que dice que Dios lo escogió porque sabía que iba a enseñar a sus hijos después de él el temor de Dios y las enseñanzas de Dios. Y por eso estamos aquí reunidos, para exaltar el nombre de Dios, para que Él sea exaltado y nuestras generaciones aprendan el temor de Dios y la obediencia a Dios. Entonces estamos en Génesis 12, del 1 al 5, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, sal de esas ideas? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, sal de esa cultura? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, sal de ese lugar o de esos comportamientos que no te convienen? O nada más algunos. Yo levanto la mano, porque viene la revelación del Espíritu Santo donde dices, no te metas por ahí, tienes que salir de ahí. ¿Sí? Pero ellos, tanto Abraham como Sarai, tenían una necesidad.
Estaba diciéndoles Dios que iba a hacer que salieran de su tierra y su parentela y que los iba a hacer padre ¿de qué? De multitudes. Y que le iba a dar un hijo. Y vemos aquí en este diálogo en Génesis 15 del 4 al 7, donde ya se estaba desanimando Abraham y tiene un diálogo con Dios y le dice, oye, pues ¿cómo me dices que voy a ser padre de multitudes y no tengo hijo? Y aquí en el 15 del 4 al 7 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Estaba hablando de su mayordomo. Sin un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Aquí nació la fe. Porque era algo que no lo veía. Estaba creyendo a la palabra de Dios y muchas veces nosotros estamos caminando tras las promesas de Dios, tras la palabra que nos dio a veces sin ver nada. Pero Dios en su amor tiene ese diálogo con Abraham y lo lleva y le dice, mira las estrellas. ¿Qué has visto tú de las promesas que te ha dado Dios? Cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Yo no sé qué tierra tengas que heredar tú de tu corazón, de tu vida. ¿Cuántas veces has estado tropezando con situaciones en tu propia vida y que Dios te lleva a tomar y a conquistar aquello que siempre fue tu enemigo o que fue lo que te tiró? Para vivir en libertad y en plenitud, porque Dios es libertador, Dios es sanador, Dios es restaurador, Dios cambia, Dios libera, Dios transforma. Para eso envió a su Hijo Jesucristo. Y en Génesis 15, del 8 al 14, y le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredar? Me encanta este diálogo tan sencillo. Porque a veces pensamos que platicar con Dios y tener una relación personal es algo muy rimbombante, pero es una plática sencilla de un padre a un hijo. ¿En qué conoceré que la heredar? Ahí estaba la fe. No dijo, pues voy a ver con cuánto cuento, ¿verdad? ¿Cuánto tengo ahí ahorrado? ¿O cuántos son lo que tengo en el almacén? ¿O cuánto tengo en mis ideas? ¿O cuántos estudios tengo? ¿Qué dice? Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le heredar? Ya pronto él dijo, sí, pero dame señales, dime, ¿cómo te vas a mover a mi favor? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Le estaba profetizando las situaciones que iban a venir. Todos, aunque seamos hijos de Dios, enfrentamos situaciones. La diferencia es que sabemos quién va con nosotros, quién es nuestro estandarte, quién es nuestra paz, quién es el que va a proveer, quién va a traer sanidad, quién está presente y quién mantiene sus pactos y sus compromisos. Y es inmutable, Él no cambia. Porque no estamos apoyados en nuestra propia prudencia. Estamos apoyados, creyendo las promesas y el amor del Dios Todopoderoso que nos llamó a nacer de nuevo y a tener una vida en Cristo.
Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. ¡Wow! No te va a dejar solo. Hay un plan y un propósito. A veces con las cosas que estamos batallando más, Dios nos habla y nos dice: espera en mí, voy a sacarte adelante. Pero nosotros también tenemos que estar abiertos. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Cómo se va a mover en nuestra vida? Porque Dios está presente, Dios nos habla. El que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. Lo leímos. Debemos creer esta palabra. Esta palabra no es nada más para leerla, es para creerla con tu corazón. Lo que Dios te está hablando, lo que Dios está revelando a tu corazón. Porque Dios está vivo, sentado en el trono y quiere hablarte, quiere manifestarse y se mueve a tu favor. Dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cuál era esa gran riqueza con la que iban a salir? La riqueza más grande con la que este pueblo de Dios podía salir de Egipto es conocer verdaderamente a Dios. Porque donde está Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y seremos llamados árboles de justicia, dice Isaías 61, plantío de Jehová para gloria suya, donde restaurará los asolamientos. Lo pueden leer ahí en Isaías 61, los asolamientos primeros, los escombros de muchas generaciones. Te va a ser una generación bendita, una generación nueva, una generación de Él. Por eso era muy importante lo que, si ustedes escudriñan Génesis 18, dice: ¿por qué escogió a Abraham? ¿Por qué tenía un plan? Porque sabía que iba a escoger, les iba a enseñar el camino de Dios a sus hijos después de él. Para Dios es muy importante. Entonces la riqueza más grande que podemos tener es conocer verdaderamente a Dios, pero no nada más decir: ay, yo conozco a Dios, sino para tomarlo en cuenta. No es un conocimiento nada más, es una relación personal de padre a hijo, a hija. ¿Cómo se movió el Dios Todopoderoso para salvar a su pueblo de la esclavitud? Con gran despliegue de poder, señales y prodigios. Pregúntale a tu compañero Dios o compañera: ¿Dios ha hecho señales y prodigios en tu vida? Eso es lo más importante, que así como se movió hace cuántos miles de años, hoy se está moviendo en tu vida. Y debes de ser consciente que es el Dios Todopoderoso, que está contigo, que oye, que ve, que está presente. Con gran despliegue de poder hizo señales y prodigios, plagas. Pero ¿qué pasó en el pueblo de Dios? ¿Qué dice la Escritura en Génesis? En la tierra de Gosén, ¿qué? No faltó nada. ¿Qué te ha faltado? Pregúntate, ¿qué te ha faltado? Yo creo que una de las cosas que más podemos saber es que tenemos su paz, tenemos su amor, tenemos su protección, la seguridad. Por eso el Salmo 78, 52 dice: los guió con seguridad para que no tuvieran temor, y destruyó a todos sus enemigos. Con su diestra los trajo a esta tierra santa. ¿Y cuál es esa tierra santa? Tu relación personal con Él. Que realmente puedas estar cara a cara con Él, platicando con ese fuego y con ese amor. Este tiempo que iba a pasar el pueblo de Israel y que a veces pasamos nosotros después de nacer de nuevo, no era un tiempo fácil. Porque el pueblo de Dios tenía que aprender a dejar de ser esclavo del mundo y que el Dios Todopoderoso estuviera en el trono de su corazón. Si nosotros a veces pasamos situaciones
es porque no estamos dejando que Dios en Cristo tome el trono de nuestro corazón. Lo toman personas, situaciones, circunstancias, a veces hasta situaciones financieras en lugar de Dios. Pero Dios en ese proceso se iba a glorificar como se glorificó en Egipto a sacar al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que reinara Él en sus corazones. Ese es el propósito. Dios quiere reinar en tu corazón. Dios quiere darte instrucción. Dios quiere que sepas que se mueve a tu favor para hacerte libre, para hacerte completo, para sacarte de la esclavitud del mundo, de la carne y del diablo. Esas son con las tres cosas que nosotros batallamos para que verdaderamente vivamos una vida del Espíritu. Que aterrizado el nuevo pacto a la gracia en Cristo no es fácil, porque aprendemos en ese tiempo a sujetarnos a Cristo, no a nuestras ideas, y dejamos de ser esclavos de esas tres cosas: del mundo, de las ideas que nos destruyen, de la carne, de nuestra carne que pide cosas contrarias al Espíritu de Dios, y del diablo que dice que no ignoremos sus maquinaciones. Un tiempo donde Dios cambia nuestro corazón. ¿Para quién? Para Él. Para que Él reine en el trono de nuestro corazón. Tuvimos que entender la esclavitud de este mundo y ahora entender la libertad que Cristo te da. Por eso en Juan 8:32 dice: si ustedes se aferran a mis enseñanzas, dijo el Señor Jesús, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer ¿qué? Libres de toda atadura, de todo engaño, de toda situación que nos hace daño. Cristo Jesús es el Hijo de Dios y es libertador. Es nuestro libertador. Y seguramente cada uno de nosotros ha visto desde ese día que naciste de nuevo la intervención divina y soberana, cuando en muchos momentos se veía todo perdido, ¿sí o no? No, ya no se va a hacer, no, ya no se va a dar, no, si bien me acuerdo cuando yo tenía problemas con la situación de la miseria, entonces guardaba cremitas con poquito y decía: voy a guardar esta cremita para cuando no tenga. Y la voz del Espíritu Santo un día me dijo: ¿por qué te echas la maldición? Si tú tienes que tener fe y confianza que no te va a faltar nada. Y ese es un solo ejemplo de muchas ideas que a veces están alimentando ciertas cosas que son en contra de lo que es el reino de Dios en nuestra vida. Eso no quiere decir que despilfarremos, que no seamos mayordomos, pero tenemos que tener, como dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Pero sin dejar que estamos de darnos cuenta que tenemos una sumisión a Dios, cómo Él se va a querer mover y qué propósito tenemos. No irnos en un deseo desenfrenado en el desierto, como dice el Salmo 78. Dice: y seguramente ver la intervención de Dios soberano cuando se veía todo perdido. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, que la fe se hace pequeña. Yo creo que por eso el Señor Jesús en los evangelios dijo: si tienes una fe como un grano de mostaza, porque Él sabía que a veces vas muy bien corriendo en la fe, pero a veces dices: ¡ay! ¿Sí? O nada más a mí me ha pasado. No, a todos nos va pasando. Pero hay una clave también: entre más alimentemos el Espíritu, platiquemos con el Señor, Dios nos va a llenar ¿de qué? De su amor y de su poder para que salgamos adelante. Pero aquí lo importante es que necesitamos fe, pero no fe nada más para que se haga lo que yo digo o lo que tú quieres o tus planes, sino fe en Él para que Él cumpla lo que Él quiere cumplir en ti, las ideas que tiene de ti, el propósito que tiene de ti. Anoche platicaba con el Señor y me daba cuenta, dije, estaba una música al lado de mi casa y varias cosas se me venían a la cabeza, y de repente le dije: ay, Señor, gracias,
Porque el Salmo 91 dice, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. No quiero saber nada más que estar bajo tus alas. Viene una paz a mi corazón, porque hay momentos y hay cosas que nosotros no podemos saber qué va a pasar, cómo se va a mover, qué situaciones. Pero sí tenemos un lugar de refugio donde podemos estar bajo sus alas protegidos. Y saber que cada promesa y cada propósito que Él ha dicho de nosotros se va a cumplir. Y que nosotros tenemos que estar atentos. Atentos más, no a nuestra mente carnal, pecaminosa, o al mundo, o al diablo. Porque el diablo que trata de meterte ideas. No vas a poder, no va a llegar. Eso no es bueno, siendo que sí es bueno. No queremos ser de la generación, como dice en el libro de Isaías, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Tenemos que tener un discernimiento de Dios. No, esta voz no es de Dios, esto no me conviene, ¿sí? Y poder tener, para eso se usa la autoridad, no para que nosotros queramos, sino para decir esto no lo debo de permitir en mi mente. Porque soy una hija, un hijo de Dios. No debo de permitir estas ideas. Abraham y Sara toman una salida de la carne porque se desesperan de esperar la promesa de Agar e Ismael. ¿Sí? Y entra en escena, se desesperan de esperar la promesa y Agar y Ismael entran en escena. Por la desesperación de ellos de tener, ¿qué? Un hijo. Pero no lo querían tener, no querían tener la promesa como Dios la quería traer. Ellos hacen su plan. ¿Has hecho planes sin tomar en cuenta a Dios? Al tomar una sola solución de la carne, ven sus circunstancias, no veas las circunstancias. Esta mañana te dice el Señor, velo a Él, ve su dirección, guíate por su Espíritu Santo. Entonces ellos ven sus circunstancias, pero Dios les da fe en Él en el momento que las circunstancias de su edad decía, ya no es posible. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Tenemos que guardar nuestra mente ¿con qué? Con la palabra de Dios. Para no ver las circunstancias, sino creerle a Dios. Abraham creyó a Dios y ¿qué le fue tomado? ¿Por qué? Por justicia. Porque no creyó nada más en un deseo desenfrenado, sino creyó para que se cumpliera el plan y el propósito de Dios en su vida y en su esposa y en la palabra que le había dado Dios. Pero Dios dice que Él debe de ser nuestro único temor. ¿Cuántas cosas tratan de traerte a tu mente y a tu corazón miedo? O nada más a mí me ha pasado. Pero cuando ves las circunstancias, sí como que dices, ay no, yo creo que mejor me voy corriendo, no se va a poder. Pero ¿saben qué? Dios nos está animando esta mañana a creerle a Él, a tener confianza en Él y saber que en todo esto hay un propósito que tú estás viviendo. Necesitas discernir bien con la guía del Espíritu Santo y en esa relación personal, la guía de Dios para tu vida. En Génesis 17, del 7 al 13, mientras lo buscan les digo, o sea, ya Abraham dijo, sí te voy a creer, Señor, que voy a ser padre de multitudes. Pero Dios llega en un momento exacto, ¿para qué? Para hablarle de algo muy importante, del pacto. Un pacto es, voy a cumplir. No tiene que ver como un contrato que si se cumplen esas especificaciones, se lleva a cabo el contrato y si se rompen, hasta ahí. El pacto es algo más profundo que mantiene y guarda los compromisos que Dios ha hecho contigo. ¿Qué compromisos ha hecho Dios contigo? ¿Qué te ha dicho? ¿Que no te va a dejar ni te va a desamparar? ¿Le estás creyendo?
que aunque vayas, Salmo 23, 4, que aunque vayas en camino de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque Él está contigo. ¿Crees que está contigo? ¿Crees que desde el día que tú entregaste tu vida a Cristo, Él está contigo? Génesis 17, del 7 al 13. Aquí está Dios hablando, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. ¡Wow! Y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Dios habla al futuro de sus planes hasta que Él regrese, fíjense. Dios nos va a decir, bueno, ahí te las llevas, ¿no? Ahí no. Sería una irresponsabilidad, pero Dios es un Padre responsable que no falla. Él te va a ir diciendo por dónde. Y como lo vemos aquí, cuando escogió a Abraham, que tenía un plan, le fue diciendo a todo lo que se iba a enfrentar. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. Aquí hay algo que me mostró Dios. Es importante para Dios dónde inviertes tu dinero, ¿sí? ¿Qué relaciones comerciales haces? ¿Dónde lo inviertes y con qué corazón? Dice, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¡Wow! Fíjate, le está dando toda una guía de lo que va a hacer después. ¿Y cómo la recibía Abraham? Por fe, por confianza, por seguridad en el Dios Todopoderoso. Que él había tomado un reto, un paso de fe cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y él que dijo, no, fíjate, es que no puedo, es que sabes que estas ideas no, es que a mí me enseñaron y no, él dijo, va Señor, si oigo tu voz y eres tú el que me estás diciendo, yo voy. Y ahora sabemos que en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, la circuncisión ¿de qué es? Del corazón. Que realmente tengamos un corazón ¿para quién? Para Dios. Que esta palabra, como decía la palabra de esta semana, esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta palabra sea más grande que cualquier idea que nos quiera angustiar, que nos quiere dar temor, que nos quiere hacer sentir inseguros. En Génesis 17, 17. Le vuelve Dios a hablar a Abraham de la promesa de Isaac. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ya estaban desanimados porque dice, a hombre de 100 años le ha de nacer un hijo. ¿Qué te pasa, Señor? Ahí ya la fe la había perdido. ¿Por qué? Porque vio sus circunstancias. Y Sara, ya de 90, ha de concebir. Estaban dudando. Veamos el cuidado de Dios para que no dejen de creer y pierdan la promesa. Se presentan ante sus ojos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sus ojos espirituales les da fe en Dios, en el Dios Todopoderoso, para poderlos ver, para poderlos atender y preparar comida de alabanza, de atención y de adoración.
¿Qué ves tú cuando estás adorando a Dios? ¿Qué cosas te dice Dios? ¿Qué promesas te recuerda? ¿Cómo fortalece tu corazón, tu vida en el Espíritu? En el Salmo 19:14, vamos para allá. Salmo 19:14. ¿Ya lo tienen? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿En qué meditas en tu corazón? ¿En lo que no puedes hacer? Hay gente que a veces está como taladrando, hice mal esto, y ya lo trae acá y baja el corazón. Y cuando se presenta una situación, no va a salir. Pero Dios, ¿qué nos está diciendo? Porque somos la generación del nuevo pacto, la generación en Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Que Él quiere que dulce sea la meditación de nuestro corazón. ¿Y cuál es ese dulce? La palabra de Dios. Si tú dijiste que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. No, pero es que voy a llegar tarde, es que hay tráfico, es que se me va a acabar, es que ya no voy a poder. ¿A quién le estás creyendo? Sí, puras circunstancias. Pero dice, dulce será mi meditación en mi corazón, no es de afuera. La religión nos enseña normalmente a estar peleando con lo de afuera, pero es lo de adentro. Por eso el pacto en Cristo, el nuevo pacto es que la circuncisión del corazón, que sea cambiando nuestro corazón a ese amor y a ese temor de Dios, a esa adoración a Dios, que Él sea lo primero. Y ahora vamos a Génesis 18 del 1 al 15. Y vamos a ver cómo se presentó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. ¿Quién ha tenido sed, mucha sed, y que no encuentra agua? Pues él estaba en el calor del día, en el desierto. Pero lo que nos está hablando aquí era que era un hambre de Dios, un hambre espiritual. No dijo Jesús que quien crea en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Abraham necesitaba en ese momento que veía las circunstancias, que veía que no se podía, que veía que todos se estaban perdiendo, necesitaba esos ríos de agua viva. Y en el calor del día y llega Dios y se le presenta. Él mantiene que los pactos. Por eso Él nunca llega tarde. Entonces cuando tú lo necesites, Él va a llegar. Ese es un mensaje profético. Va a llegar, no te va a dejar colgada o colgado. ¿Sí? Dice, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Él no pensó como piensa el mundo, ya está aquí. No, ya la hice. No, ya voy a pedir esto, voy a hacer esto, y sí. Él dijo, voy a adorar. Se postró a sus pies, ¿verdad? Te ruego que no pases de tu siervo. Y todavía se humilla y le dice, si he hallado gracia en tus ojos, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan. Él no dijo, dame, él dijo, te voy a dar. Nosotros cuando venimos aquí el domingo, venimos a hacerle fiesta al Señor, a adorarle,
alabarle, venimos a darle. Y normalmente pensamos que venimos nada más a recibir. Él por su amor nos contesta con un mensaje. Pero esa alabanza y adoración, esa exaltación, que pudiéramos estar en cualquier otro lado, pero estamos rindiéndole a Él, le estamos dando. Y veníamos de unas situaciones a veces de que dame. Quiero. Y entonces le dice, recostaos debajo de un árbol, traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón. Eso se me hace tan precioso porque a veces no pensamos que Dios tiene un corazón. Por eso en Génesis 6 dice, Dios le dolió su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre, porque de continuo en su corazón es el mal. El Salmo 24 que dice, ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá? El limpio de manos y el puro de corazón. La meditación de nuestro corazón debe de ser no inclinarnos a la maldad. Y nosotros como hijos de Dios ya tenemos al Espíritu Santo para hacer caso por dónde no ir. Esto se ve muy bueno, pero esto es maldad, no lo voy a hacer. Aunque tenga muy buenas dividendos o muy buenas cosas, si es maldad, no quiero nada con la maldad, porque soy un hijo o una hija de Dios. No voy a estar pensando mal de mí, no voy a estar pensando mal de los otros, ¿sí? Guárdate de hacer al mal y tus pies de hacer engaño. Busca la paz y síguela, dice la Escritura. Entonces dice un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Siempre ellos habían estado en la carne con decisiones de la carne, o sea, a Abraham y Sara, con lo de Ismael y Agar. Estaban tomando decisiones ahora espirituales, porque dice que Abraham estaba en la tarde, en el solazo, o sea, con aquella sed, porque lo que habían hecho de la carne, ¿qué? No lo sació. Lo único que sacia tu vida es la vida de Dios en ti. Es cuando te sientes completo, cuando te sientes seguro, cuando te sientes nutrido. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Quiero hacer una anotación aquí, ellos tenían servidumbre. Pero ¿saben qué? Lo hizo con sus propias manos y llamó a su esposa, vente, vamos a ofrecerle esto a nuestro Dios. Y así pasa muchas veces, y lo veíamos el jueves en el discipulado, cuando tú tienes hambre y sed de Dios, no importa que llegues en la última hora. Pero gracias a Dios que llegaste, porque todo ese tiempo que esperaste te hace tener una sed y un hambre de Dios y no de las circunstancias o las cosas de este mundo que nunca te van a saciar. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol. Ojo, los atendió. ¿Atiendes tu vida espiritual? ¿Atiendes tu relación con Dios? ¿O te pasas atendiendo más las cosas de la carne? Hay cosas que tenemos que hacer porque vivimos en un mundo natural, ¿sí? Pero ¿qué tiene en mi vida prioridad? ¿O en tu vida? ¿Qué tiene la prioridad? Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, esta es Reina Valera, pero hay otras versiones que dice de aquí a 1 año. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda.
Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, pues he envejecido, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Fíjense, esto es para las mujeres, con qué respeto Sara le hablaba a su esposo. Le decía Señor, no de estar abajo de él, sino de amor y de respeto. Por eso dice la Escritura en Efesios 5, que el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Me voy a extender un poquito más, ¿sí? Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Ya estaba dudando, pero ahí estaba Dios para darles fe en Él, no en lo que ellos querían, en Él. Es muy diferente tener fe en lo que yo quiero o en lo que yo hago de planes a tener fe en Dios, en lo que Él quiere hacer en mi vida. Es muy diferente. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y ahí contesta Dios, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Pregúntate esta mañana, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Salmo 94:9, vamos para allá. Ay, esta Sarita creía que le podía ganar a Dios. ¿No les ha pasado? Esta es Sarita, pero el que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. Salmo 78:19. No dudemos de la soberanía de Dios, de su poder. Él reina sobre todo, Él lo puede todo. En el Salmo 78:19 me fascina este versículo porque dice, y hablaron contra Dios diciendo, iba el pueblo en el desierto y dijeron, ¿podrá poner mesa en el desierto Dios? ¿Te has preguntado alguna vez, ¿podrá Dios sacarme de esto? Pero ahí está la palabra. Cuando yo leí hace años esto, dije, claro, Dios puede todo. ¿Y qué me estaba impartiendo Dios? Fe, y te quiere impartir a ti Dios esta mañana fe en Él. No en lo que tú ves humanamente o lo que quieres, sino fe en Él de que la promesa de lo que Él te ha dicho, del propósito, Él lo va a cumplir. Y que no importa que a veces las circunstancias nos digan, ya no se puede, no vas a poder, esto está tremendo. El gran yo soy es inmutable, no cambia, es el eterno y que existe por sí mismo y que Él mantiene pactos, compromisos, aunque a veces nosotros se nos diluye la fe y a veces se nos queda como un grano de mostaza, pero un pacto es un pacto de amor. Él ha hecho un pacto con nosotros de no dejarnos colgados. Muchas promesas en la palabra de Dios dicen, no te dejaré, no te desampararé. ¿Por qué vamos a creer más el mundo natural y lo que nos dicen las noticias y lo que nos dicen todas las demás cosas que lo que dice Dios? ¿No acaso esta palabra es tu autoridad? Y yo te pregunto ahorita y me pregunto, ¿quién es nuestra autoridad? Por eso dice aquí en el Salmo 78:19, la parte B, ¿podrá poner mesa en el desierto?
Levanten las manos los que piensan que sí. Claro, Él es Dios. Donde no hay nada, Él abre caminos. Donde no hay nada, Él trae provisión. Donde no hay nada, trae restauración. Donde no hay nada, trae amor entre padres e hijos. Donde no hay nada. Porque Él se quiere coronar como Dios. Eso hizo precisamente cuando sacó al pueblo de Egipto. Cuando te saca a ti de la carne, del mundo, de los ataques a veces de tu propia mente, que es el diablo, que quieren decir no sigas adelante o no vas a poder. No, Dios dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Nada más hay una cosa, rinde tu corazón a Dios y asegúrate que sea el plan de Dios para tu vida. Porque ¿no acaso dijo en el Salmo 23, te guiaré por sendas de justicia por amor de mi nombre? Y justicia es darle a cada quien lo que le pertenece. ¿Y saben quién pagó para que tú recibas lo que te pertenece de bendición de Dios? Cristo en la cruz. Pagó todos tus pecados, todas tus debilidades. Dice la Escritura en Colosenses 3 que toda acta de decreto, de maldiciones generacionales que había en tu contra, Él la pagó, la limpió con su sangre. Lo único que necesita uno es aplicarse verdaderamente a esa relación con Dios, con fuego y con pasión. Que Él sea lo primero en tu vida. Por eso estamos aquí, para animarnos unos a otros a la fe, para venir a adorarlo, para venirle a exaltarlo, para dar nuestro tiempo. Y Él en su amor, cuando veamos hacia atrás, va a ir limpiando nuestra vida. Los hijos de Dios no buscamos milagros. Los hijos de Dios, las señales nos siguen. Me hago para acá y ahí viene la bendición atrás de mí. Me hago para acá y ahí viene la bendición. Aunque a veces se vea todo lo contrario. Porque Él ha prometido y Él es un Padre responsable. En el Salmo 103, 19, en este fin de cursos que los niños, voy a hablar algo de la escuela, pero fue muy hermoso, la verdad Dios me sacudió, que en el Salmo que se aprendieron los niños, uno de los niños en la revelación que tuvo fue que Dios gobierna sobre todo. Y yo la verdad me impacté mucho de Dios porque dije, Dios, si este niño aprende a esta edad que tú gobiernas sobre todo, es básico para que más adelante no tome decisiones que lo pueden llevar a situaciones que no le convienen, porque vas a ver que hay alguien que gobierna sobre todo. En Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, ¿quién está dominando sobre todo? Dios. No tenemos por qué afanarnos, no tenemos por qué estar preocupados. Él sabe nuestra respuesta. Pero lo único que sí debemos buscarlo a Él. Buscarlo de corazón. Estar más ocupado, como vimos ahorita Abraham, en rendirle a Él para que sacie esa sed que a veces tenemos de Él y que no debe ser a veces, debe ser todos los días. No debemos estar saciados en nuestra propia mente, las cosas que hacemos, sino saciados completamente de Él. Porque esta mañana Él nos da una promesa en Salmo 138, 8. Por eso es tan importante esto que me dio Dios de que Él cumple pactos aunque nosotros fallemos. Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios va a cumplir el propósito que tiene para tu vida. ¿Lo crees? Abraham creyó a Dios y le fue tomado, ¿por qué? Y recibió, ¿qué? La promesa. En esta hora
vamos a ver Romanos 11:29. Si todavía tienes alguna duda de que Dios va a cumplir el propósito en tu vida, dice, porque el don y el llamamiento son irrevocables. ¿Lo crees? Vamos a 1 Corintios 13, 12 al 13. Y espero que esta palabra te traiga entendimiento de tu relación con Dios, en qué estás. Ahora conocemos a Dios. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 13, del 12 al 13 dice, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Estoy leyendo versión TLA. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. Y de estas 3, la más importante es el amor que Dios te tiene, el amor que te ha dado esta palabra para que tú sepas por dónde caminar, quién es Él, quién eres tú para Él. Y que lo vimos como en Abraham en una promesa para este mundo que se estaba perdiendo en tanta maldad. Si nosotros vemos ahora los programas y vemos algunas cosas, hay mucha maldad en la tierra, pero hay una promesa para tu vida. Hay una promesa para tu matrimonio, hay una promesa para tu circunstancia en la que estás, y está aquí en la palabra de Dios. Y hay un propósito que Dios quiere hablar a tu vida. En Efesios 4, del 7 al 16, Dios te dice esta mañana, tú eres una promesa de Dios para muchas vidas. Porque ¿cómo van a conocer a Cristo? A través de ver tu vida. Porque Dios te llamó, Dios te eligió. Y el don y el llamamiento son ¿qué? Irrevocables. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es un llamado del cielo. Esta mañana el Señor me mostraba, vamos a orar mi esposo y yo por cada uno de ustedes,